En tiempos cuando el derecho ya no es tan derecho, la indefensión ante situaciones insospechadas que crean confusión en la colectividad y la presunción de la culpabilidad en comunidades de propiedades inmuebles conformadas en condominios. Y es que esos son los condominios, figuras jurídicas tal vez que se forman a partir de unos fines en común, reglamentados principalmente en la Ley de Propiedad Horizontal. Como una ley contractual que tiene como objeto regular las relaciones de convivencia a partir de derechos y obligaciones que se ramifican en distintas leyes conexas relacionadas. El punto de discusión es el poder identificar la personalidad jurídica que tienen los condominios y por ende sus alcances, pero también sus limitaciones, tanto en el cumplimiento de obligaciones como las exenciones de las que son objetos. Mucho se ha dicho estos últimos días sobre las obligaciones tributarias como posibles contribuyentes a los condominios y hoy, sin querer ser los más expertos en la materia, intentaremos discernir sobre asuntos condominiales desde una óptica meramente jurídica, pero sin perjuicio de subjetividades que no garantizarán resolver la controversia. ¿Quiere usted, abogado, contador, administrador, miembro de una junta de condominio, vecino, participar en esta discusión con propósito? Acompáñanos a aportar criterios lógicos y razonables sobre este tema que se mantiene en la palestra pública durante estas últimas semanas. Hablemos de la figura jurídica de los condominios. En la producción de este programa, Legalis, consultores jurídicos. Producción para YouTube, Claudio Gaete. Asistencia en redes, Caroline Martos. Y ante el micrófono, Alexandra Gaete. Certificado de locución, 57.944. Productor nacional independiente número 31.384 e impreabogado 186.756. Prepárense entonces para disfrutar y experimentar una forma distinta de ver el derecho, donde ustedes son los protagonistas. Bueno, yo quería dar un preámbulo a esta situación y es que todo comenzó con una noticia. Una noticia donde se estipuló una multa a un condominio de más de $1.000, si lo ponían al cambio, donde se establecía de que ya ese condominio era culpable de evasión de impuestos en relación a la no declaración del impuesto sobre la renta. Esto era un condominio en Caracas, principalmente en La Urbina, donde se establecía esta situación y se encendían las alarmas de todos los condominios a nivel nacional, que por ahí Elías Santana los pudo más o menos cuantificar en más de 120.000 condominios establecidos por la Ley de Propiedad Horizontal, que son, ya sabemos que son los edificios formalizados y reglamentados por esta Ley de Propiedad Horizontal. Imagínense si les agregamos todo lo que significa circuito cerrado, que ya vamos a hablar de eso, pero a criterio propio pienso que esto más temprano que tarde, debería empezar a formar dentro de lo que es la Ley de Propiedad Horizontal, puesto que esta ley es tan vieja ya, año 83, que sencillamente no existían este tipo de circuitos cerrados en el país. Hoy en día existen y deberían por analogía entrar a pertenecer en esta ley. Sin embargo, existen otras leyes, y vamos a ir hablando de eso en el programa, que en este momento reglamentan a los circuitos cerrados, porque muchas personas piensan que esto no está reglamentado y que pueden hacer lo que quieran en circuitos cerrados porque sencillamente no son condominios. Y si son asociaciones civiles porque los mandaron a constituirse en eso, entonces dicen, bueno, no pertenezco y no participo como socio, o si participo renuncio. En fin, un montón de cosas que lo que están trayendo es un poco de inseguridad jurídica en todo este aspecto. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Hola. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días, Alexandra. Buenos días, Alejandro. Gracias nuevamente por la invitación a tu programa. Bueno, yo les quería, Alejandro. Sí, buenos días a todos como siempre. Muy amable y muy agradecido con la invitación. Espero que sea del agrado de toda la conversación que vamos a tener. ¿Por dónde empezamos en este tema? Hay que ver el contexto en donde ocurrió. Venezuela ha vivido una serie de situaciones económicas que ha llevado a muchas empresas, personas y grupos a tomar decisiones particulares
para sobrevivir, Exacto. para sobrellevar. Todos los que viven en condominio, ya sean en propiedad horizontal o en propiedad vertical, saben que siempre falta para completar los gastos. Por ende, jamás va a haber renta. Exacto. Y que a la gente no le gustan las cuotas especiales. No les gustan las cuotas no especiales. Les gusta porque sencillamente no las pueden pagar. Bueno, ustedes en Doctores Condominios que se encargan de cobrar morosidad, sabes que tienes carteras de morosidad hasta el 40 y 50%, por ende, acuérdate que el condominio es la suma de todo para cubrir los gastos de todo. Así es. Si uno deja de pagar, pues no está la totalidad, para cubrir los gastos mensuales. En el edificio es una escalera, la escalera, los ascensores, los sótanos, el pago de vigilancia, los servicios del edificio. Pero realmente, ¿por qué origina eso? Bueno, es muy sencillo. Históricamente Venezuela venía de esa Venezuela rural, en donde no teníamos un gran desarrollo de edificaciones, y el legislador en su momento determinó cómo se construye un edificio y enajenas el edificio en el registro un apartamento, cuando tú en el registro aparece una parcela de terreno con una edificación total. Entonces, bueno, se nace esta ley para primero darle derecho al que compra el apartamento y que de manera individual pueda adquirir ese patrimonio. Ahora bien, de esa individualidad nace una generalidad, porque de hecho, desde el punto de vista legal, es de orden público el pago del condominio, o sea, es obligatorio. Exacto. Pasa a ser, inclusive tú el cobro judicial lo haces por la manera más expedita, porque es una factura, es un cobro inmediato, es tu obligación. Cada recibo representa eso. Claro, cuando usted compra el apartamento, compra la casa, usted está suscribiendo. Si lee el documento, dice que tengo en conocimiento el documento de condominio, el cual damos aquí por reproducido, y me someto a él. El documento condominial no puede ser susceptible de cobro de impuestos sobre la renta ni de IVA, porque ellos no generan recursos, no tienen una actividad, no tienen una explotación. Claro. Es un grupo de copropietarios unificados para cubrir unos gastos comunes. Punto. Ahí el individual es el que aporta en una suma total. Es como llamamos popularmente una vaca. Es una vaca pagando impuestos. Exacto. Eso no tiene nada que ver, o sea, es algo... Hay que verlo, de pronto la noticia no sabemos si se fue descontextualizada. No me gusta opinar de algo que no estoy... la noticia incluso llegó más allá, y lo conversábamos ayer en Caracas, que estuve en Caracas con Erika Mesa, que es contadora, y ella me comenzó diciendo exactamente lo mismo que estás diciendo tú al comienzo, que esto es una respuesta, un efecto de la necesidad que estamos teniendo los venezolanos, donde ya se nos ha quedado poco el tema del percibir lo necesario para poder vivir, y empezamos a inventarnos situaciones para poder cubrir estos gastos que genera un mantenimiento, por ejemplo un ascensor, que es algo tan costoso, y que el mantenimiento refiere a repuestos que son importados y que vienen de muchísimos edificios que son muy antiguos y que realmente se mantienen con la atención de tantos copropietarios, y es una respuesta de eso. ¿Qué nos inventamos para poder generar un ingreso, entre comillas, aparte que nos ayude a solventar este tema del mantenimiento? Es que hasta los edificios nuevos tienen problemas operativos. Exacto. Porque es un problema de recursos. ¿Sí? Es un problema de recursos. Entonces es insensato pensar que vas a tener renta, o tienes que declarar impuestos sobre la renta, o debe declarar IVA, cuando ellos están en un déficit que más bien necesitan es que le presten, ¿no? De hecho, hay edificaciones que están llevadas por el Estado, que les pintan el edificio en algunos casos. Sí, y entonces lo que le hablaba sobre la noticia de los $1.000 es que eso trascendió más allá, porque lamentablemente en nuestra legislación primero pagas y luego te defiendes. Entonces primero debes pagar la multa para luego poder introducir un recurso de reconsideración por vía administrativa, para que de repente de alguna u otra manera puedas tú lograr zafarte de ese pensamiento que no te corresponde, pero primero tienes que pagar, y ahí es donde se presenta el problema. Bueno, sabemos muy bien que el pago del impuesto es una obligación constitucional. El príncipe, como le llamamos al Estado, siempre debe prevalecer. Sin embargo, todo acto írrito contrario a la ley, pues no puede ser ejecutado. Yo pienso que bueno, como te estoy diciendo, sin evaluar a profundidad la situación que allí ocurrió, se debe establecer realmente cuáles fueron los criterios para la interposición de la multa. Porque te estaba comentando en otro día del mismo tema,
que hay, inclusive hay condominios que llegan y agarran áreas comunes, las convierten en locales y las alquilan. En las áreas de conserjería, que en muchos casos me han consultado, yo le he dicho, no lo puedes alquilar como local porque eso está destinado para vivienda, cuando es vivienda, y entonces, pero es porque ellos necesitan recursos para cubrir. Pero así lo dicen los documentos, además, es lo que estamos viendo mayormente en los condominios. Las azoteas y ese tipo de... No, tú no puedes hacer uso del área común. De hecho, el área común, para que tú puedas modificarla, necesitas la votación del 100% de los copropietarios. El 100%. Lo hacen de esa manera. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que un grupo de copropietarios se pongan de acuerdo y digan, bueno, la escalera tal y tal, vamos a poner una reja, cuando no debería ir. ¿Entiendes? Entonces...